Bienvenidos todos a nuestra segunda clase oficial de Domingos de Alemanología. Hoy vamos a ver el tema de conectores. A trabajar. Lo primero que tenemos que mirar es en los conectores que vamos a ver hoy. Nos vamos a enfocar únicamente en los conectores que sean conjunciones adverbiales. Aquí podrán buscar un montón de información en internet, un montón de cosas que probablemente les confunda o sea información un poquito, sobre todo cuando se ponen a hablar con estos términos tan específicos, ¿no? Cuando hablamos de un conector subordinado adverbial y el otro que sí es coordinante y el otro que sí es solamente una conjunción, que sí es para Nebensatz, Hauptsatz. ¿Qué? Aquí, por información, pues nos podemos volver literalmente locos. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? A mí me gusta separar los conectores en tres tipos. Y esos tres tipos son los que vamos a ver ahora un poquito más adelante. Para empezar, hoy en esta clase nos vamos a enfocar en estos cuatro. Dan, deswegen, trotzdem y außerdem. Este último, quien tenga un poquito más de experiencia, a lo mejor lo habrá visto anteriormente, pero que sea como un conector que al parecer no es conector, sino que era simplemente una palabra. Pues bueno, resulta que sí que va a ser una especie de conector o una conjunción adverbial. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con estas cuatro palabras. Primero que nada, una advertencia para todos, aquí, detente. Si no tienes un nivel de alemán todavía lo suficientemente alto, probablemente esta clase se te haga un poco difícil. Como mínimo, es necesario tener un nivel A1 para entender lo que vamos a ver. Bueno, lo intentamos. Yo aquí no voy a explicar qué es un artículo, qué es un adverbio, no voy a explicar cómo presentarte en alemán. Esto no es una clase introductoria. La clase anterior sí que fue para un nivel un poquito más principiante, pero la de hoy quería dirigirla a un público ya que tuviese un contacto con el alemán. Para empezar, ¿qué nombre es ese, no? ¿Qué es eso de conjunción adverbial? Para no ponernos tan técnicos con los nombres, conjunción, la palabra conjunción significa unión. De hecho, de ahí viene la palabra conjunto. Entonces, conjunción es unir o conectar. Sirve para conectar, en este caso, una o más oraciones. Nosotros no vamos a hablar todo el tiempo de una manera así como: yo me llamo Jorge, mi nombre es de origen español, mi nombre me gusta, la gente me llama Jorge, yo soy Jorge. No siempre vamos a hablar con oraciones simples separadas con un punto, porque esto parece Discovery Kids. Entonces, eso está bien para niños, pero ya para un lenguaje un poquito más de la calle, un poquito más adulto, pues aquí tenemos que empezar a utilizar ciertas palabras. Yo me llamo Jorge y mi nombre es de origen español. Luego aquí podemos decir, por eso mi nombre me gusta. Ojo, estos son ejemplos, ¿no? Luego aquí podemos terminar, perfecto, convertimos tres oraciones en una sola. La gente me llama Jorge porque yo soy Jorge. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aprovechando el uso de estos conectores para unir una o más oraciones. Maravillosa jugada. Como pueden ver, esto en español, pues seguramente todos ustedes tendrán más de 20 años de experiencia hablando el español. Pero ¿qué pasa con el alemán? Una serie de cosas interesantes. Nosotros vamos a tratar ahora eso de las conjunciones adverbiales. Vamos a llevarlo un poquito al español. Tenemos estas dos oraciones. Tengo hambre, ya pedí una pizza. Tengo hambre, por eso pedí una pizza. Aquí tenemos nosotros, pues, un conector. Ese conector va a ser este por eso. ¿Qué es lo que hace este por eso? Conecta oración negra con oración azul. Ahora, los conectores que vamos a ver hoy se caracterizan porque nosotros vamos a tener una condición especial para cada uno de ellos. Fíjense en estas tres oraciones. Tengo hambre, por eso pedí una pizza. Tengo hambre, pedí una pizza por eso. Tengo hambre, pedí por eso una pizza. Entonces, estas tres oraciones, a pesar de que la última es la más rara, ¿no? Es bastante extraña y por esa razón no nos suena tan bien, pero es porque al oído humano no es tan común. Nos quedaríamos con las otras dos de arriba. Entonces, en este caso, hablamos de una conjunción adverbial, porque la conjunción no simplemente va en el medio de las dos oraciones, sino que se puede colocar también después del verbo, después del sustantivo. Y tiene esa condición, a diferencia de otras conjunciones que sí que tienen que ir específicamente entre la oración A y la oración B. Todas estas conjunciones que nosotros acabamos de ver son de esa manera. Entonces, para ir calentando, ¿no? Las conjunciones del alemán son tan especiales porque pueden ocurrir tres cosas diferentes. ¿Qué hacen con el verbo las conjunciones? Aquí ya tenemos un ejercicio en el que vamos a agrupar todos estos conectores y todas estas conjunciones según lo que le hacen al verbo. Tenemos tres tipos. No alteran su posición, es decir, oración A, conjunción, y oración B, intacta. Segundo tipo, adelantan la posición del verbo, es decir, escribimos la oración, conjunción, el verbo de la segunda oración y luego el resto de la otra oración. Esto ocurre porque en el alemán hay una regla muy importante que es que el verbo en el alemán ocupa siempre la segunda posición. Y esto es una regla de oro para el alemán. Esto es algo que no puede fallar, nunca. Si nosotros vamos a escribir esta oración, yo tengo una clase hoy. Esto en alemán se tiene que decir como
Ich habe einen Unterricht heute. Y aquí está perfecto. Pero ¿qué pasa si ahora yo invierto esta oración? No, yo digo ahora, hoy yo tengo una clase. Fíjense que en español a nosotros pues nos va y nos viene donde vaya el verbo. Exacto. Aquí el verbo tener está en tercera posición, mientras que la primera oración está arriba. Pero en el alemán, ¿qué va a ocurrir? Yo por esta razón no puedo escribir heute ich habe. No, lo que debería hacer yo es decir heute habe ich einen Unterricht. Fíjense que lo único que yo hago es alterar las posiciones de esta oración de arriba. Esta oración no es algo totalmente diferente a esto que acabo de escribir nuevamente. Ustedes lo que tienen que pensar es, ok, con la oración ya hecha en sus cabezas, ahora el último paso antes de decirla o escribirla es acomodar las posiciones, asegurarse de que lo que están diciendo esté en la posición correcta. De esta manera se va a hacer un poco más sencillo redactar nuevas oraciones en el alemán. Una vez que ustedes sepan cuál es el orden, simplemente antes de decir la frase que vayan a decir o escribir, fíjense en si cumple ese orden. Entonces, ¿cómo juega o qué papel juegan estos conectores cuando aplicamos esta regla, ¿no? De que en el alemán el verbo siempre ocupa la segunda posición. Ya lo veremos. El tercer grupo de conectores que tenemos es aquel grupo que mueve el verbo directamente al final. Habrán escuchado ya palabras como ese famoso porque, palabras como el aunque, que todas están aquí. Las digo en español para no hacerles mucho spoiler, pero bueno, pueden ir decirme ustedes qué conectores no alteran la posición del verbo, qué conectores adelantan su posición y cuáles son los que lo mueven al final. Und, aber pertenecen al grupo amarillo. Exactamente, entonces el und y el aber los vamos a escribir aquí. Igual si esto se ve muy pequeño me avisan, yo de todas maneras lo voy a acercar porque yo sí que estoy bien miope. Y volvemos a la normalidad. Entonces, und y aber. Aida dice, ora und, aber, den y sondern. No alteran la posición. Ok, perfecto. Bueno, sondern no está aquí, pero el resto sí. Entonces, faltaría el und, aber, oder. Y por último, ese den, und, aber, oder y den. Luego, los que sí adelantan la posición van a ser el deshalb, el deswegen, dann. Ya tenemos 3, deshalb, deswegen, dann. Y nos falta uno, trotzdem. Correcto. Las conjunciones que adelantan la posición del verbo van a ser estas 4. Deshalb, deswegen, dann y trotzdem. Por último y por descarte, tenemos en este grupo, nos quedan el weil, el wenn, el obwohl y el als. No son todos, estos conectores no son todos los que pertenecen a cada grupo. Hay grupos que van a tener más conectores que otros, más conjunciones. Con el tiempo los iremos viendo. Ahora lo que nosotros haremos es conocer qué hace cada conjunción con el verbo. Antes que saber qué significa, la prioridad sería saber a qué grupo pertenece, porque de esa manera vamos a saber escribirla dentro de una oración. Hoy nos vamos a enfocar en los que adelantan su posición, la posición del verbo, que son esos 4 que tenemos aquí. Vamos a empezar con este dann, que es muy importante, ¿no? Porque aquí arriba se habrán dado cuenta que aquí tienen una palabra casi igual, que es el den, con la letra E. Pues este conector den no es lo mismo que dan. El den es un conector que significa algo como un por qué o como un ya que. Y de hecho, como pueden ver, la verdadera diferencia, pues mejor dicho, la más importante, se encuentra en que no altera la posición del verbo. Es decir, para mí es un conector muchísimo más fácil que el dan, porque te deja la oración completamente intacta. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Les voy a dejar un ejemplo aquí. A ver, tenemos aquí, yo me llamo Jorge. Ich heiße Jorge. Y luego otra oración cualquiera. Voy a decir que meine Mutter mag meinen Namen. A mi mamá le gusta mi nombre. Pues qué bueno, ¿no? Entonces, para conectar estas dos oraciones, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar ese den. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillito. Ustedes le dan a control C, copiar y pegar, quitamos el punto, una coma, el conector den, copia y pega de la segunda oración y listo. Y aquí tenemos nuestra gran oración. Ich heiße Jorge, denn meine Mutter mag meinen Namen. ¿Qué pasó con el verbo? Absolutamente nada. Esto ocurre con el otro conector weil, que sería el otro porque. Ese weil sí que tiene un cierto cambio que nosotros tenemos que respetar y por desgracia aplicar. Así que yo, dentro de todo, les recomendaría utilizar el den siempre que puedan, a pesar de que los alemanes utilizan más, es el weil. Entonces, pues dicho esto, vamos ahora a ver qué significa ese dann y qué otra cosa lo diferencia de este den. El dann indica orden y secuencia, una decisión final o simplemente conclusiones. Lo que nosotros llamamos la palabra
entonces, y luego. De hecho, yo siempre digo que el dan siempre funciona como para hablar infinito. Es decir, si yo les preguntara, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces hoy? O ¿qué has hecho hoy? ¿No? Para contar lo que ha pasado durante el día. ¿Qué has hecho hoy? Pues, bueno, yo me levanté a tal hora y luego comí y después me bañé y después salí a comprar algo y después. Para eso sirve el dan. Para que llegue un momento donde alguien nos diga, oye, ya cállate, deja de hablar. Y nosotros podamos hablar y hablar y hablar y decir una oración tras otra con este dan. Siempre y cuando respetemos la posición de ese verbo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque entonces, con este dan, si yo quiero unir estas dos oraciones, ¿cómo debería hacerlo? Si esta es la oración A y esta es la oración B. ¿Cuál es la manera correcta de utilizar el dan? Todo gira en torno a la posición de ese verbo. Según lo que nosotros vimos antes, esta es correcta. La oración A va a ser la correcta porque, ¿qué fue lo que dijimos anteriormente? El verbo de la segunda oración tiene que ocupar la segunda posición. Supongamos que el dan ocupa la primera posición. Luego tenemos el suche en la segunda posición y todo el resto de la oración sería la tercera. Así que esta sería la incorrecta y esta la correcta. Porque aquí el verbo está en tercera posición, lo cual está mal. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer aquí? Identificar que este es el verbo, entender que ese es el verbo suchen es el verbo de la segunda oración y colocarlo aquí. Si yo le voy a poner aquí, entonces el dan. ¿Vieron como que ahí me traiciona el subconsciente? Entonces, a partir de ahora, no se pueden quedar callados en una conversación si utilizan el dan, porque con el dan vamos a poder decir una cosa tras otra de manera repetitiva. Siempre y cuando, cada vez que digan la palabra dan, recuérdense que lo siguiente que tiene que venir obligatoriamente después del dan es el verbo. Alberto pregunta, ¿cuántas veces puedes usar ese conector en una oración larga? A ver, en una oración larga te refieres a una oración de muchas palabras o a una oración general que tenga muchas Nebensatz. Porque el dan es el conector de una sola oración y cada oración que le vayas agregando le puedes ir agregando la palabra dan. Yo podría hacer una rutina. ¿Qué he hecho hoy? Heute bin ich 10 Uhr aufgestanden. Sí, bueno, hoy me paré tarde porque es domingo, ajá, no me juzguen. La verdad, las cosas como son. Und dann habe ich etwas gegessen. Dann bin ich ins Kino gegangen. Dann habe ich ein neues Buch gekauft. Y podemos cerrar con und dann bin ich hier bei euch. Y esta es mi rutina de hoy. Entonces, ahí la pregunta, ¿hay algún sinónimo del dan? He visto el danach. Pues mira, justamente para esta clase se me olvidó agregar el danach porque dije que ya había colocado el dan, pero es verdad, el conector danach también funciona como y después. Lo que pasa es que el danach significa literalmente después de eso. Es decir, el danach tenemos que decirlo obligatoriamente después de una Hauptsatz. Yo puedo decir algo como Ich habe 11 Uhr gefrühstückt. Danach habe ich einen Film gesehen. Entonces, este danach cumple la función de decir después de eso, o sea, como que después de esto que ocurrió anteriormente. A diferencia del dan, que el dan se puede utilizar apenas empieza la oración, como para contestar una pregunta o para simplemente dar una conclusión. Dan fangen wir an. Esto es como decir, entonces, empecemos. Como si yo estoy empezando la clase ahora y les digo, bueno, vamos a empezar. Esto sería una oración que yo pudiese decir en ese momento. Ambos pueden usarlo en el mismo contexto, en el contexto de relatar algo, ¿no? Después de eso, y después pasó tal cosa. Entonces, dependiendo de exactamente de lo que quieran decir, pueden utilizar el dan o el danach. Si se acuerdan de esto, van a ser muy felices. Vamos ahora con el siguiente, que es deswegen. La palabra deswegen, que también se usa mucho su hermano gemelo, que es como el más formal, ¿no? Que es el deshalb. El deswegen va a significar por eso, mientras que el deshalb significa por lo tanto. ¿Por qué lo pongo de esta manera, como si fuese un espejo? Significa lo mismo realmente. Por ponerle una diferencia así como algo demasiado específico, es que el deshalb funciona más como un conector lógico. Es decir, si yo nací en España, yo soy español. ¡De España! Entonces yo diría, ich bin in Spanien geboren. Deshalb bin ich Spanier. Entonces aquí podemos ver uso del deshalb, que es lo siguiente que tiene que venir, verbo. Esto es una consecuencia obligatoria de lo anterior. En un caso normal, si yo nací en España, pues la consecuencia lógica e inmediata es que soy español. Por lo tanto, utilizamos el deshalb de una manera correcta. Un ejemplo en el que el deshalb no serviría sería con el tema climático, ¿no? Heute ist die Temperatur zu niedrig. Deshalb werde ich
krank. Esta segunda oración quiere decir que hoy la temperatura es muy baja, demasiado baja, y que por lo tanto me voy a enfermar. Y a ver, esto no es del todo cierto porque, a ver, bueno, cada quien conoce su cuerpo y cada organismo es diferente, ¿no? Pero en mi caso, no es como que la temperatura llega a 5 grados y yo me enfermo automáticamente. Si salgo a la calle y no me abrigo, tengo el cabello mojado, qué sé yo. Hay una serie de cosas que hacen que no el 100% de las veces yo me enferme. Por lo tanto, esta segunda oración no estaría del todo correcta. Esa es mi manera de interpretar el Deshalb. Puede venir un alemán y decirme, no, mira, eso no es así, se usan de igual manera. Aquí donde yo vivo en tal lugar, lo usan de esta manera. Si quieren diferenciar el Deswegen del Deshalb, pueden hacerlo de esta manera. El Deswegen es un poco más flexible. Lo más correcto sería decir exactamente esa misma oración. Heute ist die Temperatur zu niedrig. Deswegen werde ich krank. ¿Por qué me estoy enfermando? Pues porque la temperatura es demasiado baja. No es una consecuencia lógica, sino más bien algo muy ocasional. Entonces yo verdaderamente les recomendaría usar incluso más que nada el Deswegen, porque el Deshalb tiene esto, ¿no? Que a veces puede que no quede tan bien. La experiencia ya les dirá cuándo usar cada uno. Entonces con estas dos palabras vamos ahora nosotros a conectar estas oraciones. Heute regnet es. Entonces, estamos uniendo la tercera de aquí y luego dice Deshalb bleibe ich zu Hause. Perfecto. Entonces, utilizamos el Deshalb con el bleibe ich zu Hause. ¿Qué hizo Alberto? Colocó el verbo primero que el sustantivo o que el sujeto, lo cual es lo más importante. Así que, oración lograda, perfecto. ¿Qué otra oración podemos juntar? ¿Alguno de ustedes escucha Rammstein? Saqué una oración de aquí, justamente de una de sus canciones más emblemáticas. Ahora que hablo alemán entiendo las letras de sus canciones y a pesar de que nunca escuché el grupo, pues ahora es como, wow, esta gente dice cosas y las puedo entender. Es un poco extraño. Y bueno, de hecho, una de sus canciones es esta de aquí. Du hast. Du hast. La gente piensa que dicen tú tienes, pero en verdad dicen tú me preguntaste. Du hast mich gefragt. Tú me preguntaste y si yo digo por eso, yo no dije nada. Tú me preguntaste, por eso yo no dije nada. Und ich hab nichts gesagt. Pero claro, ¿cómo deberíamos escribir esa oración, no? Du hast mich gefragt, deswegen ich habe nichts gesagt. Pues en este caso lo que vamos a hacer es mover el verbo de la segunda oración. Du hast mich gefragt. Deswegen habe ich nichts gesagt. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que tenemos un verbo en pasado, ¿no? Tenemos un verbo en participe perfect y este gesagt no es el que colocaríamos aquí en segunda posición. Eso es algo muy alocado. El verbo que nosotros vamos a ocupar con la segunda posición, y esto ocurre también con los verbos modales, va a ser el verbo auxiliar. Aquí iría el haben. Si en cualquier caso yo tengo un modal, un können, un müssen, un sollen, va a ser ese verbo modal el que va a ocupar esa segunda posición. Entonces esta oración queda de esta manera. Aunque la letra original en vez de deswegen dice und ich hab nichts gesagt. Así que bueno, aquí la moví yo un poco. Ok, Seilen dice ich wohne in Italien, deshalb lerne ich Italienisch. Vale, perfecto. Igual sin esa última E, así tal cual, Italienisch, y queda perfecto. La posición del verbo es la que es. Genial. Por descarte, nos quedaría entonces utilizar ese mein Lehrer ruft mich an. Aquí podemos ver que tenemos un verbo separable. El verbo separable pertenece a una oración. Aquí, a pesar de que la regla es que el verbo separable vaya al final de la oración, va al final de la oración a la que pertenece ese mismo verbo separable. Me explico. Yo no puedo combinar aquí mein Lehrer ruft mich, deshalb suche ich mein Handy an. Yo no puedo hacer eso. Lo que yo tengo que hacer es terminar esa oración con su verbo, porque en lo que yo agrego una Nebensatz, esa Nebensatz no puede interferir con el verbo separable del anterior. La oración quedaría como mein Lehrer ruft mich an, deswegen suche ich mein Handy. Entonces, este an que está aquí, yo no lo puedo colocar aquí al final. Nunca, jamás, jamás de los jamases. Así que mucho cuidado con los verbos separables. Esta sería la posición correcta de ese verbo. Eso tiene mucho sentido. Pues ya lo tenemos. No parece tan complicado, ¿no? Esto de los conectores adverbiales. Realmente es un proceso muy mecánico. Yo creo que más complicado sería acostumbrarse a lo que significa cada uno. Vamos con este trotzdem. Este trotzdem es el conector de las consecuencias inesperadas, vamos a llamarlo de la incoherencia. ¿No? Porque en español nosotros decimos como que a pesar de algo tal cosa, sin embargo tal cosa, no obstante tal cosa. Pues todo eso se va a definir por este trotzdem. Entonces cuando nosotros decimos trotzdem, a ver, si yo digo no hago nada en el trabajo, mi jefe me subió el sueldo, yo no voy a decir no hago nada en el trabajo, por lo tanto mi jefe me subió el sueldo. A ver, el sentido común nos dice no,
Eso no tiene sentido, o por lo menos en una sociedad normal y en condiciones normales que a todos nos gustaría vivir. Aquí lo correcto sería que esta oración azul sea una consecuencia totalmente incompatible con la primera oración. Hay casos en la vida real en los que esto se cumple. Sí, es triste, pero cierto. Bueno, triste para algunos, no tan triste para otros. Entonces, en este caso, yo colocaría el sin embargo, para unir la oración roja con la oración azul. Entonces, ¿cómo quedaría esta oración? Aquí la opción correcta sería la de arriba. Ich mache nix in der Arbeit. Trotzdem erhöht der Chef mein Gehalt. No me juzguen, esta palabra es un poco difícil de pronunciar, incluso para mí. Aquí podemos ver que ese verbo erhöht está en segunda posición, luego viene el sujeto y luego el acusativo. En la de abajo no se cumple eso, o mejor dicho, la de abajo gramaticalmente está correcta, porque el verbo machen está en segunda posición. ¿Cuál es el error aquí, no? ¿Qué pasa? Y es que yo aquí estoy volteando la oración. Ahora estoy diciendo, mi jefe me subió el sueldo, sin embargo, no hago nada en el trabajo. Entonces, en este caso, a ver, la oración no es que esté mal, pero se pudiese decir de otra manera, con otro conector mucho más adecuado a la situación. Podríamos decir algo como, mi jefe me subió el sueldo, aunque yo no hago nada en el trabajo. ¿Alguien sabe cómo decir ese aunque en alemán? ¿Cuál de los conectores que vimos aquí arriba sería el adecuado para decir esa palabra aunque? Ya vimos casi todos los que están aquí. De hecho, todos los que están aquí y ninguno es. De estos cuatro realmente la cosa pues no pinta que vaya a ser ese aunque. Entonces vamos a irnos a este grupo. Exactamente, como dicen en el chat, es el obwohl. Lo que pasa es que el obwohl no lo vamos a tocar hoy porque va a ser de esos que mueven el verbo al final. Solamente les voy a decir cómo quedaría la oración con ese obwohl si yo lo digo de esta manera. En vez de colocar yo aquí esta oración de esta manera, aquí donde va el trotzdem voy a colocar justamente el obwohl. Mi jefe me sube el sueldo, aunque yo no hago nada en el trabajo. Lo único que yo voy a hacer es, este mache, lo voy a colocar aquí al final. Obwohl ich nix in der Arbeit mache. Es un plan perfecto, sin fisuras. Entonces podemos decir que el trotzdem es lo contrario a obwohl. Así realmente podemos invertir una oración que tenga trotzdem y colocarle obwohl, y al mismo tiempo tener una oración con obwohl, voltearla y colocarle el trotzdem. Esto es algo que la experiencia les va a dar, algo que la práctica va a hacer que se les haga bastante sencillo y bastante natural. No es que sean sinónimos, sino más bien tienen usos contrarios. Igualmente, como ahora nos vamos a concentrar únicamente en esos conectores adverbiales. Vamos con el último, außerdem. Außerdem quiere decir además. Sirve para agregar una oración a eso que estamos diciendo, completar la información con otra idea, con algún dato, o simplemente si se nos olvidó decir algo en el momento y lo queremos decir luego como que, bueno, y además tal cosa. Ese y además tal cosa va a ser este außerdem. Si yo tengo estas dos oraciones de aquí, recordemos que estamos hablando de conectores adverbiales. Eso quiere decir que el conector no necesariamente tiene que estar todo el tiempo en la mitad de una oración y otra, sino que puede pertenecer a la siguiente oración mucho después. Yo puedo decir esto de acá, puedo modificar estas dos oraciones de esta manera. Der Laden hat ein gutes Angebot. Außerdem sind die Produkte besser. El contexto de esta oración sería, o de esta frase, es que estoy a punto de comprar en una tienda y estoy explicándole a alguien, pues, por qué estoy comprando en esa tienda. Puedo decir, mira, la tienda tiene una buena oferta, además, los productos son mejores. Y en la segunda oración estoy hablando de que la tienda tiene una buena oferta. Pausa, y luego recuerdo que quiero decir también que es que los productos son mejores. Entonces puedo decir, los productos son además mejores. Entonces, cualquiera de estas dos oraciones estaría correcta. Y esto lo pueden aplicar a cualquiera de los conectores que vimos anteriormente. ¿Alguna pregunta con el außerdem? Aprovechen ahora para usarlo, el außerdem, para decir, además quiero preguntar esto también. ¿Cómo podemos aplicar correctamente estas conjunciones, estos conectores todo el tiempo sin equivocarnos, ¿no? ¿Cómo acostumbrarnos a esto? Pues practicando y cumpliendo, digamos, cumpliendo esto paso a paso. Si nosotros queremos unir, sabemos que tenemos que unir dos oraciones por un conector, y primero que nada vamos a identificar cuál es el conector que queremos decir. No lo pierdas, es muy importante. Guárdalo, Harry. ¿Cuál es el que mejor se adapta? Luego vamos a escribir la primera oración. Luego de esa primera oración escribimos el conector. Luego del conector escribimos el verbo de esa segunda oración. Y luego vamos a escribir el resto de la segunda oración. Es decir, nosotros es como hacer un copia y pega literalmente. Aquí tenemos 4 ejemplos. Vamos a ir haciendo una por una. En esta primera oración que dice Im Juni habe ich
Urlaub, ich möchte nicht reisen. Por lo que significa esta oración, o mejor dicho, las dos, ¿qué conector de los que vimos ahora? Se los dejo por aquí para que lo tengan a la mano. El primero de todos era dann, luego deswegen, luego trotzdem y luego el außerdem. De estos 4 conectores, ¿cuál colocarían para unir esta oración con esta siguiente? El trotzdem, perfecto, ya que el hecho de que yo no quiera viajar se supone que no es una consecuencia coherente con que yo tenga vacaciones, porque nuestro cerebro pues asocia vacaciones con viajar, o por lo menos el mío, no sé el de ustedes. Podemos conectar esto con un trotzdem. ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplemente vamos a decir aquí la palabra trotzdem en todo el medio y luego podemos decir möchte ich nicht reisen. Entonces lo voy a escribir aquí para que quede más claro. Colocamos aquí entonces trotzdem. Recuerden que la coma es muy importante para separar una oración principal de una secundaria. Antes de cada conector vamos a decir una coma, porque así le damos a entender al lector que viene una Nebensatz. Y como viene la Nebensatz, entonces él ya sabe que puede haber un cambio en la posición del verbo. Esto nos ayuda muchísimo a la hora de nosotros traducir a nuestro lenguaje, porque entonces ya yo, debido a que el orden de las palabras en alemán no es el mismo que en español, lógicamente, entonces lo que yo hago es directamente ya empezar a buscar el otro verbo para seguir traduciendo con agilidad. Muchas veces vamos a escuchar o vamos a hacer nosotros mismos traducciones muy literales con un verbo al final, o decir primero el verbo y luego el sujeto, y eso va a sonar súper raro en español. Vamos a parecer Yoda, el de Star Wars. Entonces acuérdense siempre de la coma. En alemán es muy objetiva esto de la coma. Entonces trotzdem möchte ich nicht reisen. Y ahora sí tenemos nuestra oración. Lo otro hubiese sido que yo lo dejo tal cual y como está, oración, punto, y ahora digo ich möchte trotzdem nicht reisen. Y eso está perfecto. Pueden hacerlo tanto de la primera manera como de esta segunda. ¿Por qué? Porque el trotzdem es un conector adverbial o una conjunción adverbial. Vale, ¿qué pasa con las siguientes? En esta segunda oración, ¿qué conector utilizarían y por qué? Der Patient ist krank. El paciente está enfermo. Er darf nicht nach Hause gehen. Él no puede irse a casa. Entonces, debido a que lo segundo es una consecuencia de lo primero, no combina el dann, no combina el außerdem, sería ese deswegen. Entonces, der Patient ist krank, deswegen darf er nicht nach Hause gehen. Recuerden que iría primero el verbo darf. Para hacer los pasos correspondientes a lo que yo escribí aquí, vamos a identificar el conector, luego escribimos la primera oración y para escribir el verbo de la segunda oración tenemos que identificarlo, ¿no? Entonces, para que quede claro, estos van a ser los verbos de esa segunda oración. Bien, vamos con la tercera. Du schläfst heute, bueno, el heute me lo inventé. Du schläfst eine siesta. Du machst die Hausaufgabe. Dan, perfecto. Estamos hablando algo como de orden, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer primero y qué vamos a hacer después? Obviamente, las prioridades son las prioridades y primero tenemos que dormir. Punto. Ya luego, si hay que hacer tarea, pues se hace tarea, pero la siesta es sagrada, sobre todo para esos que se paran a las 6 de la mañana a trabajar. Entonces, du schläfst eine siesta, dann machst du die Hausaufgabe. Algo importante, ¿no? Fíjense que yo volví a decir el du. Nosotros en español diríamos algo como yo duermo la siesta y después hago la tarea. Entonces, yo no estoy repitiendo la palabra yo. Yo no digo yo duermo la siesta y después yo hago la tarea, porque es algo que se entiende, ¿no? O sea, este yo de aquí es redundante. Por lo tanto, en español no lo digo. Pero en alemán sí que es necesario repetir el sujeto de esa oración. Du schläfst eine siesta, dann machst du die Hausaufgabe. Y por supuesto recuerden la coma. Quizás como este es un mismo sujeto, el du y tal, pues aquí lo que podríamos hacer es quitarlo, pero porque es el mismo sujeto. Dann machst die Hausaufgabe. Igualmente no es algo que yo recomiende, porque esto podría hacerse una mala costumbre, ya que muchas veces no vamos a tener el mismo sujeto. Entonces, desde un principio, si están aprendiendo todavía, si tienen un alemán básico, recuerden que este es el orden que hay que seguir y que en el alemán siempre tiene que ir el sujeto en cada oración. Es muy importante. Esto que nosotros hacemos aquí, que es colocar un sujeto implícito, elíptico, omnipresente, eso del sujeto que no está presente en la oración, eso no existe en alemán, así que mucho cuidado con eso. Y por último, der Kurs dauert viel Zeit. Der Kurs hat keine Qualität. Aquí nos queda por descarte el último conector, pero vamos a analizar por qué lo colocaríamos con ese außerdem. Y es que yo estoy hablando del curso, estoy comentando cosas sobre ese curso. El curso dura mucho tiempo y además, o sea, como que voy a decir otra característica que no dije anteriormente. Además, no tiene calidad. Entonces, außerdem hat der Kurs keine Qualität. Aquí nos vuelve a pasar lo mismo que antes, ¿no? Con lo del sujeto. Tenemos que repetir ese der Kurs otra vez. Yo lo haría de esa manera para acostumbrarnos a respetar esta regla siempre. Entonces, der Kurs dauert viel Zeit. Außerdem hat der Kurs keine Qualität. Hasta aquí, gracias por asistir. Lo valoro mucho. Y bueno, que la semana siguiente continúen sus estudios del alemán y que puedan hablar este idioma pronto. Así que bueno, gente, me voy despidiendo.